Ay, perdón, hermanitos, perdón, tenía desactivado el audio. Ay, les digo. Bueno, les decía que ahorita en un ratito más viene este muchacho. Joseph se llama, él es estudiante él es judío estudiante de rabinos, algo así, ahorita que se presente él. Y pues bueno, pues aquí lo estoy esperando. Nada más que yo quise venir con ustedes, pues para decirles que no se desesperen, que ya lo estoy esperando, que ya le... ya está aquí, Joseph. Ya está aquí mi querido amigo Joseph. Mírenlo nada más. Joseph, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Un abrazo. Igualmente, un abrazo para ti. Disculpa, Betty, que tuve problemas técnicos. Sí, no te preocupes, eso nos pasa a todos, querido Joseph. Bueno, querido Joseph, yo quiero empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y preséntate, mijo, preséntate. Ya tenemos aquí a hermanos esperándote. Adelante. Un placer, mi nombre es Joseph Berríos, soy original de Puerto Rico y en el presente soy estudiante de la escuela rabínica. Y para los que quieran hacer la escuela práctica judía que yo hago, yo pertenezco al movimiento conservador o Masorti, que es tradicional. ¿Te vi algo en tu cabeza, Joseph? A ver, ¿hablaste así? No. ¿Qué es eso, Joseph? El gorro que usan los judíos. Excelente. Básicamente excelente. Tiene varias interpretaciones. Una interpretación que es la que yo conozco, que es la que yo uso, es que los sirvientes en el antiguo Medio Oriente se cubrían la cabeza, y ese es un recordatorio que nosotros estamos para servir al Señor. Excelente, Joseph. No, pues muchas gracias. Muy agradecida con tu presencia. Nos honra tu presencia. Y pues mira, aquí tenemos ya hermanos. Yo les pido, por favor, hermanos, que compartan, porque yo ya estoy, yo estoy feliz. Bueno, con nuestro invitado de lujo, ¿verdad? Nunca nos había acompañado un estudiante, un judío. Joseph, hablas así como los de Puerto Rico. Eres de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. No digo que yo trato de evitar de hablar con el puerto. Trato de mencionar la R como Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. Muchísimas gracias, querido Joseph. Bueno, Joseph, ¿qué pasó con el diezmo? ¿Está vigente el diezmo? ¿Por qué lo dan? ¿Por qué no lo dan? Platícanos un poquito sobre el diezmo, Joseph. Ok, ¿te gustaría que dé una historia antes de entrar al diezmo? Te doy por lo menos una pequeña historia del pueblo judío y de cómo entonces encaja el diezmo en cada de las épocas de la historia. Claro. Porque primeramente ocurre la liberación de Egipto. En el monte Sinai, Dios escoge el pueblo israelita, porque en aquel entonces era Israel, como su pueblo escogido. Entonces ahí se estipula que los levitas y los sacerdotes, por el evento del becerro de oro, ellos iban a ser sacerdotes y que ellos iban a vivir del pueblo, el pueblo lo iba a mantenerlo. Porque en la bendición de Abraham con los hijos, Simeón y Leví, a ellos se les quitó toda la tierra y no iban a tener posesiones, por lo que ellos hicieron contra el pecado la situación de Dina, y que trajeron vergüenza al papá, y entonces ellos no iban a tener herencia en la tierra de Israel. Simeón fue absorbido por la tribu de Judá, y los hijos de Leví, que incluye los levitas y los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón, que eran los sumos sacerdotes. Ellos no iban a tener parte en la tierra de Israel, pero iba a haber un fondo público que de donde viene los diezmos, que era que lo iban a mantenerlo. Está la carpa de adoración, llegan a la tierra de Israel, y hasta el reinado de David ellos no tenían un templo. Se forma la ciudad de Jerusalén, que significa Jerusalén en hebreo, que es ciudad de wholeness, de completación, además de paz. Y era porque unía a las 12 tribus de Israel bajo un punto central. Por eso es que se llamaba la ciudad de integridad y de completidad, o sea, de que estaba completo. Se construye el templo, muere Salomón, los dos reinos se dividen. Está el reino del norte y está el reino del sur. Y cuando ocurre que los asirios conquistan el reino del norte se desaparece, son absorbidos por los pueblos conquistados, o sea, los conquistadores,
Y esto es lo que se llama la tribu perdida. En el caso de la tribu del sur, ellos fueron capturados por los babilónicos, y en Babilonia, a diferencia de la tribu del norte, fueron los escritos, las tradiciones orales que llevaron a que estuviesen escritos en lo que hoy conocemos en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento, en que ellos mantuvieron su tradición escrita. Y eso fue lo que mantuvo que los judíos mantuvieran su identidad cultural y que existieran, que pudieran sobrevivir en un país capturado. Regresan a Judea y entonces se establece el segundo templo. Y muchos de los judíos, aunque vieron muchos que fueron a la Tierra Nueva, muchos se quedaron en exilio. Y al esto ocurrir, lo que pasó era que ellos hay 3 festividades que son las principales del judaísmo, que las personas tienen que ir a la tierra de Jerusalén. Eso eran Pesaj, que es la Pascua. La segunda era Shavuot, que es Pentecostés. Y la tercera es Sukkot, que es el Festival de los Tabernáculos. Que eso va a explicarlo cuando hablé de los diezmos. Y entonces las personas estaban en tierras lejanas que no podían traer sembradío, pues ellos podían llevarle entonces, vender el sembradío, traer plata y dar dinero, o el shekel, que es la moneda judía, darlo en el templo. Y entonces llega a la guerra de los 70, en que el templo es destruido, y entonces cuando ocurre la destrucción, el judaísmo cae en una crisis. En aquella época, el segundo templo, cuando estaba el movimiento de Jesús, el movimiento de Jesús era un movimiento judío, no eran separados del judaísmo. Y de hecho, si ves en el libro de los Hechos, Pedro seguía adorando en el templo, que ahí fue donde él hizo el milagro cuando fue a hacer la oración de la tarde. Que ellos todavía se haciendo la práctica de la oración y los sacrificios, que era obligatorio para los judíos, pero para los gentiles no era obligatorio hacer los sacrificios. Ocurre la destrucción del templo y entonces se divide el judaísmo. Un grupo de judíos, ellos dicen que por la fe en el Cristo, en el Mashiach, en el Mesías, el mundo iba a llegar a donde tenía que llegar. Y este grupo de personas fueron los que generaron el libro que conocemos como el Nuevo Testamento. El otro grupo de judíos lo que dijeron su creencia fue que nosotros tenemos que tomar el manto de responsabilidad para reparar el mundo y traerlo más cerca a la llegada del Mesías, y para nosotros traer la era mesiánica a la tierra. Y ese grupo de judíos fueron los que formaron lo que hoy se conoce generalmente por judaísmo, pero es judaísmo rabínico, porque los rabinos fueron los que definieron este judaísmo, en que dominaron toda la secta y se unificó el judaísmo bajo una sombrilla. Y los libros que generó esta secta del judaísmo fue el Talmud. Ok, si vamos a hablar de los diezmos y la ofrenda, en los libros de Moisés tiene un sistema complejo de los diezmos, que generalmente era reservado para los sacerdotes, para los levitas y para las personas necesitadas. Y los requisitos bíblicos se encuentran en el libro de Levítico, la versión cristiana es 27, 30 al 33, número 18, 20 al 31, y Deuteronomio 14, 22 al 29 y 26 al 12. De la cosecha, el terumá, que significa levantado y separado, que era de la cosecha que se levantaba y que era separado para el propósito de los diezmos, se llevaba al sacerdote una 10ª parte que se llevaba a ser el Maaser Rishon, que lo que significa Maaser es diezmo, y Rishon significa primero. Por ejemplo, la primera palabra de la Biblia es Bereshit, que viene de Rosh, de cabeza, primero. Por eso dice Rishon. Se le llevaba a los levitas, y subsecuentemente los levitas de esa porción sacaban una porción para dársela a los sacerdotes. Y entonces la porción de los sacerdotes se llamaba el terumá maaser, que viene a ser, en traducción, significa el diezmo de los diezmos. Después del primer diezmo había un segundo y tercer diezmo. El segundo diezmo se separaba después del primero y se hacía en el primero, segundo, cuarto y quinto año
del año sabático, que era un periodo de 7 años. Y se llevaba a Jerusalén y se consumían en persona con la comunidad. Y quien lo consumía era originalmente el dueño de la cosecha. En el caso de cuando llegó el segundo templo, que la persona no vivía cerca de Jerusalén, pues entonces se estipuló que si la persona vivía a una gran distancia de Jerusalén, él podía intercambiar su diezmo por plata y llevar la plata donde Dios, el Espíritu de Dios residía. Y la plata se usaba para comprar lo que la persona deseara o necesitara, ya fuera ganado, ovejas, vino, otras bebidas fermentadas o lo que deseara consumir. Porque en el antiguo Medio Oriente el agua era un recurso que era escaso y lo que vendían eran bebidas fermentadas porque eso era lo que ellos podían tomar. Por eso es que en todas las festividades judías se toma tanto vino. Y también en la Biblia se habla de que consumían vino. Maimónides, cuando él analizó esto y él describió que el segundo mandamiento o el segundo diezmo era mandado para recibir la comida en Jerusalén, y de esta manera el dueño se sentía obligado a dar una parte de sus alimentos como caridad. Como él no podía terminar de comer y beber, él fácilmente era inducido a gradualmente darlo a los necesitados. Y esta regla trajo a multitudes, o sea que tanto ricos como pobres podían venir a esta parte de la festividad judía y ellos todos podían comer juntos. Y esto generaba y reforzaba, de acuerdo a Maimónides, un vínculo de amor y hermandad entre los hijos de los hombres. Y esto es porque los necesitados eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. O sea que no eran solamente los judíos, también era para alimentar a las personas que estaban en necesidad, que fueran extranjeros. Y el tercer diezmo, tengo una computadora, era para los pobres y los necesitados, que era para el tercer y sexto año del ciclo de 7 años. Es importante notar que el séptimo año la tierra no se podía llevar a cabo en la tierra, ya que había que dejar de descansar la tierra y el trabajo de agricultura cesaba por ese año. De acuerdo a los rabinos, primeramente, la ley de los diezmos solamente aplica a la tierra de Israel. Los granjeros que vivían fuera de la tierra de Israel no tienen la obligación de diezmar, pero había un número de judíos en la diáspora que no lo hacían. Y la literatura judía decía que no todos los judíos separaban sus diezmos y hubo muchos que no podían hacerlo. En la Mishnah está documento si la persona tiene necesidad o que, por ejemplo, tiene una tierra, pero no podía cubrir sus necesidades, estaba exento de dar el diezmo. Y llega al extremo de que si la persona no podía asegurarse de alimentar a sus animales, tampoco no podía dar el diezmo, era exento. Qué interesante, porque en cierto sentido es como decir que la ley judía también tenía leyes para proteger los animales. Después de la destrucción del templo, el segundo diezmo ya no obligatorio en Jerusalén y ya no se lleva a cabo, que es el diezmo para los banquetes. El primer diezmo no se puede llevar a cabo porque el ritual, o sea, para hacer el diezmo para los sacerdotes y los levitas, había que hacer un ritual en el templo, que era para que la persona se purificara y se purificara el diezmo, para que de esa manera los levitas y los sacerdotes recibieran comida o los granos que eran purificados. Y por esta razón, aunque todavía hay personas que son descendientes de la tribu de Leví y todavía hay personas que son descendientes de los sacerdotes, los Kohanim, no se puede hacer el diezmo a los sacerdotes porque el templo no existe. Y no se puede purificar el diezmo. Y hoy en día el único diezmo que se puede decir que es válido es que muchos judíos donan una décima parte de sus ingresos para Sedaká, que Sedaká significa justicia a los necesitados o caridad. Y este es para cumplir el diezmo, que es para ayudar a las personas pobres y necesitadas. Sino que en resumen, para la parte lo que tú me preguntaste, sí y no.
El diezmo de los pobres sí existe, pero el diezmo para los sacerdotes ya no existe por la que no cumple los tres requisitos. Primeramente, tiene que ser hecho en Jerusalén. Tiene que ser dado solamente a los levitas y a los sacerdotes. Bueno, las personas que no son sacerdotes se lo dan a los levitas y los levitas se lo dan a los sacerdotes. Y tercero, que no existe un templo para purificar el diezmo. Joseph, y otra cosa importante, como yo decir, sí, que para los diezmos los gentiles están exentos de dar el diezmo. El diezmo es solamente para el pueblo judío. Dos cosas que me parecieron muy interesantes. Bueno, tres cosas. Escuché que dijiste que, bueno, en primer lugar, el diezmo no era de lo que ganaban, era de lo que tenían, de lo que poseían. Como primer punto, de la ¿verdad? cosecha. De la cosecha. Sí, es hecho, decir, interesantemente, que te voy a decir que iba a decir también del diezmo, que yo dije las tres festividades de peregrinación, que es Pesaj, Pascua, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, que para resumir, este es la liberación de Egipto, esa es la Pascua, el Pesaj, Shavuot, que es Pentecostés, que es cuando Dios dio la tabla de el decálogo a Moisés en el monte Sinaí, y el tercero, que es Sukkot, recordando cuando ellos vivían en las chozas durante los 40 años en el desierto. Pero lo que es interesante es que cuando ocurre Pesaj en el calendario judío, es cuando empieza la cosecha de la cebada. Sukkot, que es Pentecostés, ocurre cuando empieza la cosecha de trigo. Y Sukkot, que es el Festival de Tabernáculos, es cuando el fin del periodo de la cosecha, que entra el invierno. Uy, excelente. Bueno, aquí hay preguntas que quieren que te... Y aquí está Javier Colombo, hermanito hermoso de Argentina. Un abrazo también a tu esposa linda. Querido Joseph, híjole, eso... Estoy segura que me van a dar muchas flores los protestantes. Fíjate, y Joseph es un hombre que no es cristiano, no, o sea, es judío, está estudiando con los rabínicos. Bueno, Joseph, a ver, te voy a preguntar ya no como cristiano ni como judío, como persona. A ver, entonces, ¿qué opinión tendrías tú con los cristianos? Vaya, no voy a mencionar denominaciones, con los cristianos a modo general. Entonces, si el diezmo es para el era del Antiguo Testamento, era para los levitas, no era un sueldo, era de lo que poseían de sus cosechas. Pregunta, según tu opinión, entonces, los cristianos menos estamos obligados a dar el diezmo, ¿no? Definitivamente. Y yo creo personalmente, porque la pregunta grande que tiene la persona, entonces, ¿cómo sostener financieramente una iglesia? Porque parte de los diezmos se usan para sostener la iglesia. En el caso de la sinagoga, que es el lugar de adoración de los judíos, que es el equivalente a una iglesia o un templo, la forma que se sostiene la sinagoga es que los miembros pagan una membresía para ser miembros de la sinagoga. Y la membresía es para los gastos operacionales de la sinagoga, para el salario del rabino y para todos los gastos que conlleva operar una sinagoga. Ok, a ver, bueno, ya quedó claro que el diezmo en el Antiguo Testamento era el diezmo que nos explicó Joseph. Pero entonces, esto es para mis hermanos. ¿Qué es lo que se pide ya en la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana? Bueno, se pide colecta, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que damos? Nosotros damos una colecta basándonos en Pablo. Obviamente, Joseph, pues, no cree en Pablo porque Pablo era judío cristiano. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros damos la colecta como lo dio, por ejemplo, la viuda, que ya no era la 10ª parte, era de corazón, lo que tenía ella lo entregó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos los cristianos en la Iglesia Católica, pero ese es un tema que yo después les doy a ustedes solitos. Bueno, querido Joseph, algo más que quieras agregar sobre el tema del diezmo, porque como tú me dijiste, yo voy a aprovechar tus palabras, ¿verdad? Que me dijiste, puedes preguntarme lo que quieras, y claro que te voy a aprovechar. Y aquí también ya hay preguntas que están haciendo. Ok, yo busqué en el Talmud
sobre el concepto de las ofrendas. Porque no solamente son los diezmos, también están las ofrendas. Ok, ok. Y esto es lo que yo encontré sobre los actos de bondad, cómo se lleva a cabo. Dice Oseas, porque bondad, entre comillas, generosidad y misericordia deseo, y no ofrendas o sacrificio. El mundo fue creado desde el principio con bondad, como dice el Salmo 89:3, porque he dicho que el mundo se edificará sobre la bondad y los cielos se afirmarán sobre tu fe. Una vez el rabino Yohanan ben Zaki salió de Jerusalén y el rabino Yehoshua lo siguió y vio destruido el templo sagrado, el segundo templo. El rabino Yehoshua dijo, ay de nosotros porque esto está destruido, el lugar donde todos los pecados de Israel son perdonados. El rabino Yohanan le dijo, hijo mío, no te angusties porque tenemos una forma de expiación como la del templo. ¿Y qué es eso?, preguntó Yehoshua. Actos de bondad como está escrito, porque bondad deseo y no ofrenda. Ok, excelente. Bueno, para finiquitar este tema del diezmo, sí hay todavía descendientes de los levitas, yo no sabía eso, gracias Joseph, pero ya no están obligados a dar el diezmo. ¿Por qué? Porque no hay templo, y al no haber templo, pues ¿dónde lo consagra, no? Existen sinagogas que es donde te congregas tú, ¿no, Joseph? Por decirlo así, ¿no? Exactamente, Pero y no, tradicionalmente pero no no es son lo iguales. mismo porque originalmente la sinagoga era una casa de estudio y una casa después cambió para ser una casa de oración, aunque también en cierto sentido el segundo templo también una casa de oración. Y cuando antes de la destrucción del templo, los judíos, porque en aquel tiempo en el segundo templo ya no era Israel, ahora era Judea. Por eso es que la religión judía, porque proviene de la tribu de Judea, los judíos iban al templo para consultar con los sacerdotes de cómo vivir una vida de acuerdo a las estipulaciones de las leyes judías. Una vez se destruye el templo, ya entonces la religión judía se democratizó, y en vez de ser que por personas que biológicamente sean descendientes de Leví o de los Kohanim, los sacerdotes, ahora quienes hacen la estipulación eran los rabinos, y se elevó el rabino al estatus de poder hacer las estipulaciones legales. Y ya no era porque una persona tuviese una descendencia. Lo que ellos hacían era que cogían las personas que eran más brillantes, que se educaran, y entonces ellos recibían ordenaciones rabínicas, y ellos entonces se convertían en los líderes del pueblo, en ayudar al pueblo en vivir una vida correcta de acuerdo a las estipulaciones de las leyes judías. Joseph, ahí les pregunto, hermanitos, ahí les hago sus preguntas. Mi última pregunta sobre el diezmo. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué piensa Joseph de esos pastores evangélicos que dicen, si no diezmas te vas al infierno, tiene que ser forzosamente la 10ª parte? O sea, ¿qué piensas tú de esas personas que en lugar de darle el dinero al pobre, adelante ellos? El problema que yo tengo, esto es lo que voy a decir, es un sector especialmente de las iglesias, no ya ni protestantes, pues yo no sé si definiendo los protestantes, pues muchos protestantes se sienten ofendidos de poner bajo la sombrilla de ellos los carismáticos y los pentecostales. Pero mi opinión, esta es mi opinión personal, no estoy hablándolo ni como rabino, ni como estudiante rabínico, ni como judío. Personalmente, como ser humano, yo lo veo como chantaje espiritual. Y es bien lamentable que muchas personas que están en estas prácticas de fe hacen que las personas hasta vivan en necesidad para dar un diezmo, cuando las mismas estipulaciones bíblicas, o sea, judías, pues no es bíblica, sino la judía, ellos estipulaban que si la persona tenía necesidad no tenía que dar el diezmo, porque ese eran los necesitados. Y lamentablemente esta iglesia le quitan a los pobres, pero entonces esta iglesia, ¿qué hacen con esos pobres cuando van en necesidad? A su pastor y a su iglesia. ¿Lo ayudan o lo mandan, o sea, lo tiran fuera de la iglesia? Lo tiran fuera. Bueno,
Quiero también aquí hacer un paréntesis, quiero decirles que no todos los evangélicos piden el diezmo, ¿eh? O sea, sí quiero hacer aquí un paréntesis, porque por ejemplo el pastor Percy pues él no cree en el diezmo. Incluso hay pastores, muy pocos, que predican en contra del diezmo, o sea, eso sí. Bueno, aquí como que nos chantaje espiritual, se escuchó bien, pero es la verdad, Joseph, es la verdad. Y bueno, algo más ya del diezmo lo terminamos, ¿verdad? No estamos obligados a dar el diezmo. Ok, hermanitos. Estas preguntas son mías, pero ya son adicionales. Son adicionales al tema del diezmo. ¿Está bien? Sí. Gracias, querido Joseph. Bueno, Joseph, ay, es que tengo muchas preguntas que hacerte. El purgatorio. Los cristianos creemos en un estado del alma donde el alma después de morir va a un estado que la iglesia cristiana le llama purgatorio. Es un estado de purificación porque pues nada impuro entra al cielo. Yo escuché hace algunos años, estuve escuchando a un muchacho joven, a un judío, no recuerdo cómo se llama allí en YouTube, incluso yo lo seguía a él, no me acuerdo cómo se llama, se veía muy jovencito. Él Era del nombre hablaba... Asher. ¿Cómo? Era del nombre Asher. Creo que sí, muy Un jovencito de muchacho cabello. trigueñito con barba y que tiene la trenza al lado. Chinito, sí, sí, él. Ah, Sí, yo sé quién es. no, él no es Joseph, él no es. No, Ok, no tenía lo que tiene, no, ese es otro. Es más, ahorita te lo voy a buscar. Bueno, ok, está eh, bien. él hablaba de una oración especial llamada Kadish. Entonces yo lo El seguí, Kadish. estuve yo, ¿el Kadish o Kadish? Kadish, Kadish. 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 Háblanos un poquito, ¿es algo similar al purgatorio que creemos nosotros, Joseph? Ok, el Kadish viene de la palabra Kodesh, de santidad. Esto fue una oración que la tradición enseña que la trajo el profeta Esdras cuando llegaron de vuelta al segundo templo, pero el origen es desconocido. La oración es en arameo, que no es en hebreo, porque decidieron hacer la oración que fuera en el vernáculo popular, igual que en el Talmud, la Gemara, que son los comentarios que tiene el libro, aunque tiene la Mishnah en hebreo, la Gemara está en arameo. La costumbre de recitar el Kaddish durante un duelo empezó en el siglo XI. Y esta práctica se ha convertido en un elemento esencial de la oración judía. El Kaddish, a diferencia de las otras oraciones, no es una oración privada y hay que hacerla a cabo de una comunidad, y esto se lleva a cabo de lo que tiene que estar presente un minyan, que tiene que haber 10 personas presentes por lo menos. Antes eran, bueno, de acuerdo a la tradición tradicional y ortodoxa, tienen que ser 10 hombres. En la tradición conservadora, reformista, puede ser hombres y mujeres. Y en el contexto de la oración, espiritualmente, es porque el mandato, o sea, la declaración de fe más alta del judaísmo es el Shema, que es el Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y parte del Shema dice que instruyas a tus hijos para que ellos sigan las enseñanzas del Señor. Y la idea de recitar el Shema por un año, o sea, no el Shema, el Kaddish, perdón, es que de esta manera es para la familia sentir que el miembro difunto cumplió su obligación ante Dios de que su familia sigue las prácticas judías y que siguen buscando del Señor. Pero el término práctico y el contexto es que la persona que está pasando al duelo está afirmando en su tragedia que su tragedia no la ha separado de Dios y ni del pueblo de Dios, el pueblo judío, quiero decir. Y la respuesta de la comunidad es afirmar y estar presente con la persona que está pasando el duelo. O sea, ¿no es para que el alma se vaya al cielo? ¿O también No, es para eso? no, porque realmente, yo sé que esto es un poco complicado, pero en el judaísmo
cuando tú vas a los 5 libros de Moisés, los 5 libros de Moisés no te habla de la vida del más allá. Lo único que tú conoces del seno de Sheol, pero de un cielo o un infierno no habla nada. No es hasta la época de los profetas y el segundo templo que entonces empezaron a entrar estas ideas que empezaron a ser reveladas. No entrar, que se fueron reveladas. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso de la secta judía, los fariseos creían en un mundo en el más allá. En cambio, los saduceos, ellos no creían, ellos creían que después de la muerte, ahí se acababa la vida. Es que, bueno, yo sé que hay varias ramas, no sé cómo decirlo, de judíos, pero, por ejemplo, a este muchacho que lo estoy buscando no lo encuentro, sí hablaba, decía él que para que el alma, si pudiera estar en el infierno, se fuera al cielo. Obviamente no creía en el purgatorio, no lo mencionó, pero bueno, después lo busco y luego ahí te lo voy a enviar, Joseph. Claro, porque esto fue una práctica, recuérdate esto, que tú vas a tener 2 judíos y vas a tener 3 opiniones diferentes en un tema. Ah, ok. Y en realidad el enfoque del judaísmo, como por ejemplo, que yo estoy en la escuela rabínica, el enfoque no es en la vida del más allá, el enfoque es de la vida que tú tienes aquí en la tierra, porque aquí es donde Dios nos necesita. Ok. Bueno, ahorita hago las preguntas, hermanos, ahorita se las hago. El padre Mojica hace una pregunta que no le entiendo. Dice, Betty, pregúntales sobre la formación del ceder en el exilio de Babilonia. No le entiendo. Sí, lo que le está hablando es la cena de la Pascua. Ah, ok. Que lo que pasa que antes se hacía en una celebración en el templo, que una vez se destruyó el templo, entonces pasó a ser de una cena en el templo con los sacerdotes que lo dirigían, cambió a ser una cena familiar, el cual cualquier persona lo puede hacer, no tiene que ser miembro del clero. Y de hecho, al democratizarse el judaísmo, muchas de las ceremonias judías lo puede hacer un judío. Lo único que requiere que sea un rabino es que sea una corte rabínica, conversión al judaísmo, que solamente un rabino lo puede hacer, y ordenación de un rabino. Bajo estas 3 situaciones tiene que dirigir un rabino. Pero, por ejemplo, dirigir una boda, dirigir un bar mitzvah o bat mitzvah en las mujeres, o dirigir un seder judío, que es que seder viene de orden. Por eso es que el libro de oraciones judío se llama Sidur, porque es un orden de oración. Pues básicamente es un orden en que se lleva a cabo la celebración y recordatorio de nuestra liberación de Egipto. Muchísimas gracias. Ahí está, padre, ahí está. Mira, el padre, quién sabe qué me está diciendo. Dice, ¿y qué fue lo que hizo Jesús en la última cena? Bueno, a lo mejor eso me lo dijo a mí. Bueno, padre, sí. Pues es que él no cree en Jesús. Bueno, lo que yo me imagino, la persona, recuérdate esto, que la religión judía se democratizó en cierto sentido, y aún desde el primer templo, pero en el segundo templo que estaba haciendo la cena, los discípulos y Jesús estaban en el templo y ellos estaban llevando a cabo, no estaba el ceder que lo hacían fuera en sus hogares, tenían que peregrinar a Jerusalén y llevar a cabo la cena, y como eran tantas personas, tenían que hacerlo en lugares en que estuviesen cómodos, porque no podía estar todo el mundo en el templo comiendo. Que es lo que me imagino que eso fue lo que pasó en la historia de Jesús, que se reunieron para tener la cena, pero era en Jerusalén que lo estaban llevando a cabo. Sí, bueno, vamos a hacer las preguntas. ¿Qué te parece, José? Porque yo aquí tengo unas preguntas muy buenas. Bueno, las mías ya quedan ya nada más 2 preguntas. En estos últimos 2000 años de Jesucristo para acá, José, bueno, esa pregunta te la hice por interno. ¿Cómo les habla a ustedes Dios? O sea, ¿por medio de algún profeta o cómo? No, la forma que Dios nos habla a nosotros es a través de su revelación. Y esa revelación es la palabra de Dios. Es la forma que Dios nos habla. Dios nos reveló su palabra en el monte Sinaí. Y la palabra de Dios
la Torá, y claro está, la Biblia hebrea, el Tanaj, es la revelación máxima de Dios. Y de hecho, en el Talmud está escrito con los profetas que los sabios enseñaron después de que el último de los profetas, Hageo, Zacarías y Malaquías murieron. El espíritu divino de la revelación profética partió del pueblo judío, que esto está escrito en Sanhedrin 11a. En otras palabras, el oficio de profeta ya no existe en el judaísmo. Y en el Nuevo Testamento, esto se puede ver reforzado en la historia de Lázaro y el rico, que cuando el rico está en la muerte, que él está sufriendo, que él pide volver a la tierra para hablarle a sus familiares, a él le dicen que aunque él vuelva de vuelta a la vida, no, la familia no lo van a creer, y que para eso ellos tienen a Moisés y los profetas, que lo que está diciendo que parece que tiene los libros de Moisés y los libros de los profetas. Leonardo, padrecito, le mandé el link, véngase para que le hagan las preguntas a Joseph. Bueno, el link se lo mandé solamente al padre Mojica, no, a lo mejor está enfermito. Bueno, Leonardo Hernández pregunta que si crees en el demonio, que si el demonio existe. Eso depende, te voy a decir mi opinión personal. Y bueno, en el judaísmo, el concepto de Satán significa adversario. Y de hecho, cuando está la historia del burro, creo que es Balaam, que fue contratado para maldecir a los judíos, el ángel que enfrenta a Balaam y al burro, la Biblia usa la palabra Satán, de adversario. Porque Satán se puede aplicar para la persona que te habla, el angelito que te habla en la parte, dice, mira, no haga esto. Esto es adversario, un Satán. Pero el concepto que cogió popularidad de los demonios fue ya durante la época del exilio babilónico. Yo personalmente, yo pienso que sí existen demonios. Pero va a encontrar muchos judíos que no creen en los demonios. Todo depende, porque en realidad esto es un concepto que entró mucho después de la Torá. Y como no está documentado en la Torá, pues hay múltiples opiniones acerca de los demonios. Excelente. Bueno, José Garro pregunta, ¿qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús? Mira qué buena pregunta es. Muy buena pregunta. Jesús era un judío. Yo sigo la escuela de Maimónides, de Rambam, en que mi opinión de Jesús es que Jesús fue fue uno de los judíos más grandes, puedo decir que el más grande, porque Jesús consiguió lo que ni el mismo Moisés consiguió, que fue llevar el Dios del monte Sinaí, el Dios de los 10 mandamientos, para que las naciones lo conocieran. Y en ese sentido, definitivamente él es un hijo de Dios, o decir el hijo de Dios, y definitivamente él logró algo que ningún otro judío ha logrado conseguir. Es el judío más famoso. En esa misma... Porque imagínate, no era tan definida por Jesús antes de Cristo y después de Cristo. En esa misma pregunta, antes de hacer la de Nando, entonces, ¿cuándo va a venir el Mesías, Joseph? El Mesías, realmente muy buena pregunta. No tengo ni la más mínima idea. Pero ustedes lo están esperando, ¿verdad? Eso sí es cierto. Sí, la era mesiánica. Y yo estoy cómodo con que digan la segunda venida del Mesías. Yo no tengo problema con que digan que Jesús es el Mesías, porque puede que lo sea, pero pues y definitivamente las enseñanzas de Jesús a él lo ponen como un Mesías, y te voy a decir el por qué. En el título, el título de rabino significa nuestro maestro. Y en el mundo judío, cuando tú lees la Shema, el comando es de enseñar, porque el valor judío, a diferencia de las otras naciones, no es conquistar, no es tener riqueza, no es tratar de conseguir una nirvana. Es realmente crear un mundo en que tú empoderas a tu pueblo. Y la forma más efectiva de empoderar al pueblo
bajo la visión judía es a través de una buena educación. Por eso cuando a Moisés, nuestro profeta, le fuimos a dar un título, el título de Moisés no es ni Moisés el rey, Moisés el liberador, Moisés el campeón, Moisés el profeta. El título de Moisés que se le llama en el judaísmo es Moshe Rabinu, Moisés nuestro maestro. Y la función más importante, que está interesante, que yo noto, a diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, que en el cristianismo, que el enfoque del Mesías, ella sea el Mesías el sacerdote, el Mesías el rey, el Mesías el conquistador, el cual todo eso es correcto, no estoy diciendo que sea incorrecto, porque esos son facetas de que va a tener el Mesías. Pero para el judaísmo, la función más importante que va a tener el Mesías es que va a ser nuestro maestro. Porque cuando venga el nuevo mundo como debe de ser, entonces la función principal del Mesías va a ser instruirnos en cómo nosotros vivir en este nuevo mundo. Supongamos que tú ya te convenciste que Jesucristo es el Mesías. Supongamos. ¿Te irías con los cristianos evangélicos o te irías con los cristianos católicos? Ay, buena pregunta. Nunca he pensado esa pregunta. Se me ocurrió ahorita, Pero, se me acaba de ocurrir. por seguro, entre... Pues yo voy a decir la palabra. En capellanía, mi mentor es un padre católico que es muy buen amigo mío. Y yo tengo mucho respeto por los católicos y alto respeto por la iglesia católica, igual que tengo mucho respeto por la iglesia presbiteriana, bautista, las tradicionales protestantes. Entre evangélico o católico, definitivamente sin pensar lo católico. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas del público. Nando te pregunta que si la secta judíos mesiánicos es aceptada por los judíos auténticos. La contestación va a ser la siguiente y va a ser un no. Y voy a explicar el por qué. Lo que pasa es que la secta de los judíos mesiánicos que nosotros tenemos ahora, hay dos tipos de encarnaciones. Están los judíos de Israel o de enseñanza judía que creen que Jesús es el Mesías, pero siguen siendo judíos. Pero entonces están los judíos mesiánicos, que es una secta que ha empezado de más o menos de los 50. Y esto realmente es una secta carismática, pentecostal, jugando a judíos realmente. Y ellos lo que están haciendo son muchas prácticas pentecostales, pero ahora usando un talit, o sea, un manto de oración, una kipá, hacen una oración judía, tienen las danzas davídicas, que eso no se hace en el judaísmo tradicional. Y realmente son carismáticos jugando a judíos. Wow, excelente, muchas gracias. Bueno, Luis Velázquez pregunta, ¿revelación por medio de quién y quién es la palabra para ustedes? Ya lo respondió Mija, ya dijo el que la ley del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros. Basándome en esta pregunta que hace Luis Velázquez, Joseph, nosotros no creemos en la sola escritura. ¿Tú sí? Si es sí, ¿cuál es la sola escritura para ustedes? ¿Cuáles libros? Ok, eso es difícil de contestar para un judío, pero te lo voy a contestar lo mejor posible por el equivalente. Nosotros tenemos la tradición escrita y la tradición oral. Eres católico, pues. Piensas igual que nosotros. Que es el Talmud. Es la tradición, porque hay diferentes tradiciones, es decir, bajo la tradición Ashkenazi y la tradición Sefardí. La tradición Ashkenazi es del este de Europa, especialmente lo ortodoxo. Ellos ven que hasta la tradición oral, en cierto sentido, tiene más peso y tiene más sobre la escritura de la Biblia, la Torah ahora escrita. En mi tradición, que yo soy de la Sefardí, para mí el estándar de oro es la Torah y todo lo demás está por debajo. Okay. Y el Talmud es un libro que lo que encuentra, por ejemplo, tú lees, que yo empecé a hacer en la escuela rabínica introducción al Talmud. Por ejemplo, estaba una sección que dice de la siguiente manera, que la parte del Shema, que el rabino Yehuda Hanasi decía que había que ser hecho en el idioma original.
En cambio, los sabios dicen que hay que hacerlo, lo puede hacerlo en el idioma vernacular de la persona. Y entonces da la razón de por qué Yehuda Hanasi llegó a esta conclusión y por qué él no está ignorando ciertas partes de la oración. Y entonces los sabios te presentan por qué ellos llegaron a esa conclusión y por qué no están ignorando ciertas otras partes de del Shema. O sea, que es un documento de argumentos entre varios rabinos de ciertas secciones de la Torah. Gracias, Joseph. Juan Rocha pregunta que cuál es, que si tienes un líder mundial, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, al Papa, ¿no? Dice... No, bueno, sí, no voy a aplicar. En el judaísmo, cuando se formó en el año, después del año 70, en Jamnia, la religión se democratizó. Y entonces se formaron escuelas rabínicas y entonces las tradiciones rabínicas eran dirigidas por los líderes de las comunidades. Por eso es que tienen una tradición diferente a la comunidad sefardí, con la comunidad ashkenazi, tiene la comunidad de Yemen, la comunidad mizrahi, que es de Egipto, que tiene múltiples tradiciones. Cuando se formó el judaísmo ortodoxo en el siglo XIX, pues entonces empezaron con el concepto de tener un rabino central que tomara las decisiones. Y ahora en Israel, en la comunidad ortodoxa, está el rabino, el chief rabbi. Para la comunidad ashkenazi está chief rabbi, el rabino jefe, y el rabino jefe de la comunidad sefardí. En Inglaterra está el rabino señor, que es el que dirige la comunidad ashkenazi, la comunidad sefardí. Pero en Estados Unidos, que es un país, que es una república, pues lo que tiene, por ejemplo, en el caso que yo pienso ser un rabino conservador, tenemos la asamblea rabínica. Y la asamblea rabínica, un conjunto de rabinos se juntan, toman decisiones, pero entonces dan estipulado, y entonces el rabino se deja llevar por el estipulado, pero de acuerdo a la tradición, él también hace decisiones, que de nuevo es democrática. Pero tiene ese ambiente, la ortodoxa tiene su sistema de gobierno. Muchísimas gracias. Marco Lembar, esa pregunta ya la respondió, mijo. Nada más hay que, cuando termine el video, nada más le regresas. Bueno, aquí el lado oscuro pregunta que si tú le pides intercesión a los ángeles. No. Nosotros, bueno, se hace bendición en la sinagoga. Voy a echar para atrás esto porque está el Shalom Aleichem, que ese es es una bendición que se hace al principio del servicio del sábado, el viernes por la noche, y entonces se hace, es la bendición para los ángeles, dándole la bienvenida a los ángeles para el servicio de Shabbat. Pero así de pedir un ángel una intercesión, no. Pero en la comunidad pues se hacen ese tipo de oraciones. Muchas gracias. Mira, pregunta, si ya no es sacerdote, ¿se escucha doble, no? Sí. Dice, si ya no es sacerdote y templo, ¿cómo se perdonan los pecados? Muy buena pregunta. Para eso es la festividad de Yom Kippur. Voy a explicar. Hay dos festividades judías. Bueno, la festividad es grande. La voy a decir por encima, entonces voy a entrar a Yom Kippur. Está la Pascua Pesach, que es la liberación de Egipto, la salvación a través de la sangre del Cordero. Shavuot, Pentecostés, que esas son primavera, y las de otoño, que es Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, el día de penitencia, y Sukkot, el festival de los tabernáculos. Rosh Hashanah es cuando empieza el año nuevo judío y es cuando empieza la introspección, que la persona evaluar su vida y de arreglar lo que no ha hecho correcto ante los ojos de Dios con los otros seres humanos o con Dios mismo. Yom Kippur, que es el día de penitencia, es un día de duelo en que se hace ayuno y es el momento en que tú te presentas ante el trono de Dios para pedir perdón por tus pecados. E interesantemente, la Mishnah está escrito lo siguiente, que si tú pecas contra Dios, Dios te perdona tus pecados.
Pero si tú pecas contra tu hermano y tú no haces reparación con tu hermano, Dios no te va a perdonar. Que interesantemente, que es una enseñanza del segundo templo, y la forma que yo llevo a la conclusión que es una enseñanza del segundo templo, porque el Nuevo Testamento dice que si tú vas al templo y tú has pecado contra tu hermano, deja tu sacrificio y arregla con tu hermano. Y está haciendo referencia en la misma enseñanza. Lo que pasa es que las palabras son diferentes. Y el templo era el lugar de expiación para los pecados. En el caso, importante también decir que en el judaísmo y en los gentiles no tenían que ir al templo a hacer la expiación de los pecados. Esto era una tradición judía y una práctica judía. Que en el caso de los cristianos, pues Jesús perdona los pecados. Pero en el caso del judaísmo, aún con Jesús, la práctica del Yom Kippur sería válida. Excelente. Oye, déjale respondo a Alonso Inga, que dice la señora esta, dice, supongamos es el Mesías. Jesús no. Yo le dije a él, supongamos que Joseph ya aceptaste a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Esa fue mi pregunta. Bueno, el padre te pregunta, pregúntale, ya llegó el padre. Mejor aquí lo tenemos. Ahí está. Padre, buenas tardes, padrecito. Hola Betty, buenas tardes, buenas noches para usted. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Bien, buenas noches. ¿Me recuerda el nombre? Es que no. Joseph. Se me hace Joseph, que tiene problemas. Como me llaman en la escuela rabínica, me llaman José o Yossi. Qué bueno. Precisamente le voy a contar algo que esto muchas personas no saben. En el hebreo, el nombre es Yosef, que viene la palabra Yazaf, de añadir, porque Rebeca no podía tener hijos y ella le puso el nombre de Joseph porque le añadió la bendición de Dios a la vida de ella y le añadió un redentor, porque siempre el primogénito es el que redime la madre. En todas las comunidades que el nombre Joseph ha sido adoptado, por ejemplo, en inglés es Joseph, en italiano es Giuseppe, pero en el caso del español, como había una comunidad grande judía en España, ellos escuchaban a las personas usar los nombres hebreos. Y en el hebreo, cuando en los términos de cariño, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos apodo, por ejemplo, Beatriz Betty o José Pepe, pues los nombres en hebreo se le pone con una I si es hombre o un IT si es mujer. Por ejemplo, Abraham sería Abi. Y el término de cariño de Yosef es Yossi. Y de ahí es que viene que el nombre de Yosef pasó a ser José en español, que en realidad no es el nombre Joseph, sino que en realidad lo que es el apodo de cariño de Yossi. Padre, eso de lo del canon, claro que yo aquí tengo claro que le voy a preguntar, o sea, por los libros. De hecho, ya estuvimos hablando ahí por interno, pero bueno, padre, algo más a ver, ¿qué le preguntaba sobre las imágenes que los protestantes nos dicen que, bueno, pues ahí mienten, ¿verdad? Que nosotros adoramos las imágenes sagradas. Algo le iba a preguntar, ¿no? Es que son varias preguntas, pero no tengo así muchas en la lista, pero bueno, usted hace un momento decía que su Biblia hebrea, bueno, la pregunta de su Biblia hebrea, ¿qué libros contiene? La Biblia que usted usa. Tiene la Torá, los 5 libros de Moisés, tiene Nebim, que son los profetas, y tiene los escritos. ¿Cuándo se canonizó la Biblia hebrea en la Academia de Jamnia? Porque muchas personas dicen que el concilio de Jamnia, pero técnicamente no fue un concilio, fue una academia rabínica. Parte de los requisitos era que el libro tenía que estar escrito en lengua semítica, ya sea hebreo o arameo. Por esta razón, los libros de la Septuaginta no fueron aceptados. No es que los libros no tengan validez, porque, por ejemplo, yo leo el libro de Macabeo para tener una perspectiva histórica del segundo templo, cuando ocurrieron los eventos de los Macabeos. O, por ejemplo, el segundo libro de Esther, para compararlo con el libro de Esther en hebreo, en el cual, por ejemplo, hay unas ciertas diferencias, porque en el libro de Esther hebreo no aparece Dios, pero en cambio en el libro de Esther
griego sí aparece Dios. No estoy diciendo ni invalido los libros, porque los libros tienen validez histórica y hasta se pueden ver que también son inspirados, pero bajo la tradición judía, dado que estos libros no fueron encontrados cuando se canonizó el Tanaj, no existía un original en hebreo, pues no fueron canonizados. Y por esa razón, de hecho, yo pienso, porque cuando se hizo la canonización del Tanaj, de la Biblia hebrea, fueron libros que fueron rescatados después de la destrucción del templo, que lograron sacar del fuego. Y yo estoy seguro que muchos libros que están en los libros deuterocanónicos debieron de haber existido, especialmente el libro de Macabeo. Yo pienso personalmente que debió haber existido un Macabeo hebreo que fue destruido en el fuego de la destrucción del templo. Joseph, con tu pregunta, a ver, entonces, o sea, tú lo que quieres decir es que si un cristiano acepta solamente los libros del antiguo, de los 39 libros que se establecen, que se definen en Jamnia o Yamya, entonces aquí sería muy absurdo que tuvieran los libros del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no aceptas los libros del Nuevo Testamento porque tú no crees es parte de nuestro canon, pero yo lo estudio. Por eso, o sea, pero no los aceptas como inspirados. O sea, a lo que yo te quiero preguntar, o sea, ¿no ves así como absurdo que los protestantes acepten los libros que tú tienes más los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Como que ahí no, o sea, o eres cristiano o no eres. Y no solamente eso, hay que recordar también que el Antiguo Testamento que fue canonizado bajo el Concilio de Nicea, ellos usaron la Septuaginta. Por eso es que tiene los libros deuterocanónicos. En el caso del Tanaj, los libros están bajo un orden diferente y se dio en que el rango más alto lo tiene la Torá o el libro de la ley, que realmente debe ser enseñanza, pero vamos a decir los 5 libros de Moisés, porque Moisés habló cara a cara con Dios. Después siguen los profetas, porque los profetas tuvieron revelación de Dios, pero no fue que Dios habló con ellos directamente. Y después vienen los escritos. E interesantemente voy a dar 2 ejemplos para decir 2 libros que no son parte de los profetas. Esther no es parte de los profetas porque aunque ella llamó al pueblo a la realineación, que esa es la función de un profeta, Dios no le habla a ella. Y en el caso, o no tuvo revelación de Dios. En el caso de Daniel, Daniel tuvo revelación de Dios, pero él no llamó al pueblo a realinearse con los mandamientos de Dios. Y por eso es que el libro de Daniel está en lo escrito y no está en los profetas. Una pregunta. Joseph, espérame, padre, porque se me va a ir. Perdón. Joseph, los protestantes dicen que el Nuevo Testamento les fue confiado a los judíos. Para ti es una pregunta histórica. ¿Quién definió el Nuevo Testamento? ¿Los judíos o los cristianos? Y ya el padre, ya con esto me cae. Yo voy a decir estas palabras. La carta apostólica de Pablo eran dirigidas a los gentiles, no fue dirigida a los judíos, sino que en ese sentido quienes lo estaban protegiendo eran gentiles. Los evangelios. Aquí hay un tema de dinámica porque, en cierto sentido, eran gentiles. Está el libro de Mateo. Y entonces hay una discusión porque se habla de que hay un Mateo hebreo. Y de hecho está el Mateo de Shem Tov, que de hecho yo tengo una copia de ese Mateo. Ese puede que sea judío, puede que sea gentil, ahí puede ser, hay un, no se sabe. Podremos tener en dilémica, muchos dicen que el original es el hebreo, muchos dicen que el original es griego. El debate es irrelevante porque nosotros nunca vamos a saber cuál fue el original ni quién mantuvo el original. Pero por lo menos de todos los libros, el que más probable fueron los evangelios y más probable sea el de Mateo, que fue mantenido tal vez por judíos, pero con un gran signo de interrogación. Ok. Adelante, padrecito. Otra preguntita sobre el canon.
Es cierta esta afirmación que hacen los protestantes, que los deuterocanónicos, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeo, Sevoría y Eclesiástico, eran apócrifos. ¿Es verdad esa afirmación de los protestantes? ¿Eran Yo apócrifos o difiero deuterocanónicos? con ese término porque si compra una Septuaginta o si busca una Septuaginta, esos libros están en la Septuaginta. No Y están esa divididos, era, ¿verdad? sí, y esa era la Biblia de Pablo. Cuando Pablo iba a hacer su viaje misionero, voy a decir estas palabras. Cuando Pablo iba a su viaje misionero, él iba a la sinagoga. Y en la sinagoga, toda sinagoga tenía los rollos de la Torá y los profetas, que eso tenía que ser en hebreo. Eso yo no tengo duda, yo lo sé que esa era la maquera. Pero ahora, cuando él iba a los viajes misioneros a hablarle a los gentiles, y cuando él escribió la carta que él escribió, lo que él tenía accesible para él poder escribir las cartas eran los libros apócrifos. Y hace más sentido que usara los libros apócrifos, o sea, no apócrifos, perdón, la Septuaginta. Y hace sentido que tuviese la Septuaginta porque de esa manera él podía escribir las cartas y él podía sacarlo directamente de griego a griego y no tenía que matarse traduciendo del hebreo al griego. Y más que no era accesible al público la Torá ni los profetas porque eran rollos que solamente las sinagogas lo tenían, no era acceso público, pero la Septuaginta estaba disponible para todo el público. Por eso la pregunta es, exacto, en la Septuaginta, la clasificación de la Septuaginta, pues obviamente es propia, la hizo la iglesia. Pero entonces, en un principio, los judíos no ven los deuterocanónicos como apócrifos, ¿verdad? No, de hecho, hay dos traducciones de la Biblia que usaban los judíos. Estaba la Septuaginta, que estaba traducida al griego, y está el Targum, que es la traducción de la Biblia hebrea en arameo. Y de hecho yo pienso que la iglesia de ortodoxa, especialmente usan el lenguaje siriac, y ellos utilizaron, creo, no estoy seguro, pero yo creo que ellos utilizaban el Targum, pero no estoy seguro. Excelente. Bueno, padre, aquí están preguntando, yo ya se le había hecho a Joseph por privado, claro que ya le he hecho muchas preguntas a Joseph, yo creo que ya lo tengo harto al pobre de Joseph ahí por privado. Aquí preguntan que si los judíos conocen el nombre de Jehová. Bueno, yo le digo Jehová. O sea, si hoy le digo a un judío, oye, fíjate que voy aquí a orar a Jehová. ¿Sí lo conocen? Ok, déjame buscar un pedazo de papel porque voy a hacer unas notas. Porque esa manera para hacerlo. Porque en realidad esto lo van a entender, pues necesito usar un papel para escribir. Ok. El nombre sagrado es... Aquí estamos. Dale. Espera que este bolígrafo se me murió. Dicen que eres muy serio, Joseph. Dice, es muy serio, José. No tanto. Créamelo. Betty puede dar testimonio. Yo soy un charlatán. Ok, este es el nombre sagrado en hebreo. Entonces, en la tradición judía, nunca se menciona el nombre del Señor por respeto al nombre sagrado, y solamente los sacerdotes lo hacían durante Yom Kippur y Rosh Hashanah, que mencionaban en el lugar santo, y como se usaba el shofar, la trompeta, como el sonido de cuando el monte Sinaí, pues el nombre no se mencionaba por respeto. Y de hecho la pronunciación correcta se ha perdido porque nadie sabe cómo se llama, a menos que los kohanim lo mantengan en secreto, pero nadie sabe cómo se pronuncia. Entonces la pronunciación de el hebreo se dice ya sea Hashem, que significa el nombre, o Adonai, que significa mi Señor. Las vocales, este bolígrafo me está dando problemas, Dios mío. Ahí te respondo, Miguel Gamarra, esa pregunta es para mí. Entonces, claro, si notan, se puso aquí, estas son las vocales de Adonai. Aquí tienen la Aleph, Dalet, Nun, Yod. Estoy haciendo en cursivo,
porque para mí es más cómodo. Entonces está la vocal de la A, la O y la A. Ok, cuando el texto masorético lo que se hizo fue que se llevó hacia el texto masorético, se puso en el nombre de Yod-Heh Vav-Heh, el nombre sagrado, se pusieron las vocales de Adonai. Y entonces de esta manera. Ahí te respondo, Miguel Gamarra. Y aquí ven las vocales que, como la letra Yud, que es la más pequeña, la barra se pierde y entonces pasa solamente los dos puntitos. Entonces está la O y está la A. Cuando hicieron la traducción bíblica, lo que hicieron fue que vieron el nombre, entonces dijeron, esto es una Y. Aquí abajo está una Shua, que son los dos puntos. Como no está la barra, pensaron que esto era una E. Está la H, está la O con la B. Entonces pensaron que era una B, Yehó, y entonces aquí está la A. Y de ahí entonces es que vino la interpretación que aquí dice Jehová. Wow, pero fue un error de traducción. Me llama la atención, padre, le voy a decir por qué. Porque hay algunos reformados que se caen, que saben hebreo, que saben griego. Y aquí Joseph lo escribe como si yo escribiera el español. Ellos jamás hacen eso. Gracias, Joseph. Se escucha como doble. A ver, apaga su micrófono, Joseph. ¿Me puede escuchar? Sí, pero ahora sí. Bueno, así bien rapidito, padre, para dejarlo hablar. Miguel Gamarra hace una pregunta muy, muy buena, que me gustó esa pregunta y me la hace a mí. Dice Betty, supongo que él tiene más antigüedad que los católicos, ¿verdad? Claro, porque nosotros los cristianos empezamos con Cristo en el año 2000. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Joseph? No, definitivamente. La cosa es la siguiente, la forma que el judaísmo es religión antigua, ciertamente sí por la práctica, pero el judaísmo rabínico y la iglesia de Cristo, nosotros somos religión hermana, porque nosotros surgimos en el año 70 cuando se destruyó el templo. Oh, los judíos rabínicos, excelente. Padre, ¿quiere preguntar algo? ¿Padre Mojica? Sí, la pregunta mía es, ¿cómo tienen usted clasificado? Es que, por ejemplo, nosotros en el Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos, es decir, está en plural. Sí. Dijo Dios, hagamos. ¿Cómo lo ven ustedes los judíos ese pasaje? Si de pronto nos lo puede leer. Sí, yo tengo aquí, de hecho, tengo aquí. Lo que pasa es que yo la tengo en inglés y lo va a encontrar interesante. En nuestra Biblia tiene Génesis 1:26. Sí, pero antes de ir a lo que usted está diciendo, voy a mostrar algo bien interesante de la Biblia judía. Porque la Biblia judía, esta es una Biblia en inglés, sino que me perdona que es en inglés y no en español. Pero si nota, en un lado está el lenguaje vernacular y en el otro lado está en el hebreo. Voy a mostrar una cosa interesante que a usted le va a gustar, padre. Esta Biblia judía yo la heredé de mi familia. Y puede ver por la página que se está cayendo en canto. Pero si nota, aquí está escrito en el hebreo bíblico. Y aquí está escrito, pero si nota, no tiene las marcas de las vocales. Y aunque no lo crea, padre, está escrito en judeo español. Y si va a la parte del frente del libro, lo que dice es Sefer Torah Neviim Bekatubim. Y lo estoy leyendo literalmente. El libro de la ley, los profetas y los escritos trasladado en la lengua española.
que pensé que lo iba a encontrar interesante. Pero toda la Biblia judía, Wow. aunque ya hay que es pequeña, que solamente tienen el inglés o el español, pero tradicionalmente tiene en un lado en inglés o español y el otro el hebreo, porque lo principal es leer el hebreo, y que si la persona no puede leer el hebreo, pues entonces saltar un momento al español o al inglés para buscar la palabra, entender la idea y seguir en el hebreo. Pero ok, ¿cuál es el versículo? Para yo buscarlo. Génesis 1:26. Génesis Dijo Dios, 1:26. hagamos. Ok. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el texto, ¿verdad, padre? Sí. Sí. Hay muchas preguntas muy buenas, pero esta me parece. Traducido que vamos a hacer la humanidad a nuestra imagen. Ok, y aquí lo tengo, a nuestra imagen, que es Betzalmenu, que viene la palabra Selem, que es de una imagen. Ok, buena pregunta, a nuestra imagen. Puede significar muchas cosas, porque en el principio habla también del Ruach Elohim. Es, por ejemplo, tú puedes tener una persona que puede ser padre, esposo, persona, hermano, o sea, que nosotros tenemos muchas formas de encarnación, o sea, de manifestación de nosotros de Dios, que concuerda con el concepto de la Trinidad. Otra interpretación rabínica es que lo que hizo Dios fue que creó el hombre con Dios y usó también la creación, los animales, para de esa manera que todo en conjunto crear la creación máxima que iba a ser el ser humano. Y entonces el hombre, en cierto sentido, tiene naturaleza animal y tiene naturaleza divina. Naturaleza animal porque tenemos que comer, tenemos necesidades fisiológicas como un animal. Pero también tenemos la esencia divina, que tenemos la necesidad espiritual y la concientización que los animales no tienen. Uy, no, excelente. Padre, ¿quiere agregar algo sobre esa respuesta? Está muy buena esa respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Y por favor, padre, recuerde que todavía soy estudiante al rabinato, todavía no soy rabino. Ah, bueno, Sí, yo muchas tengo otra gracias. preguntita. Sí. Sí, padre. Aquí también Bueno, está una muy buena, mire, pero primero el padre. En el templo de Jerusalén habían imágenes, bueno, ya Esa es muy buena. creo que leyendo Jeremías, por el capítulo 6º y 8º, ahí hace la denuncia de Jeremías de que en el templo de Jerusalén llegaron a pintar o hacer imágenes de ídolos que pues, de los paganos, ¿sí? Y entonces obviamente los profetas les decían tienen oídos, si no oyen, tienen ojos, si no ven. La acusación que hacen, no sé usted qué piense, la acusación que hacen los protestantes de que la Iglesia Católica es idólatra concuerda con los pasajes de los profetas cuando denunciaban los ídolos que no ven, que no oyen y que habían pintado en el templo de Jerusalén. Sí concuerdan con las imágenes que se tiene. Yo creo que de pronto usted tiene conocimiento de los santos, de la Virgen, de San José, no sé. Sí es coherente esa, yo lo digo, calumnia de parte de los protestantes, viendo pues esta lectura bíblica. Esta es la forma que yo lo veo. Primeramente, en la Torá, y por eso yo considero este libro sagrado, la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, primeramente, los judíos no tienen monopolio de lo que es la bondad y tener el favor de Dios. Porque constantemente la Biblia judía es bien crítica de los judíos cuando ellos fallaban, que tenían una servidura, y igual que los reyes que tuvieron malos, la Biblia no se queda callada y los critica. En cambio, desde el principio tú ves muchos seres humanos que no son judíos, que tenían el favor de Dios. Noé, Melquisedec, la comadrona egipcia, Jetro, que de hecho la Torá está dividida por divisiones, y la división que contiene los 10 mandamientos, el decálogo, se llama Jetro, en honor a Jetro.
que eso cuento interesante, que está en honor a un gentil en vez de ser a un judío. Tienes a Ruth, que en realidad no hay un monopolio de bondad, y en la tradición judía y en la Biblia judía, en el mundo venidero, no solamente los judíos tienen parte en el mundo venidero, pero también los gentiles tienen parte en el mundo venidero. Y como tal, hay estipulaciones en la Torah que son universales para toda la humanidad, y hay estipulaciones que son exclusivas para los judíos, que la tradición judía lo llaman las leyes de Noel, Noahide laws en inglés. Y yo pienso, esta es mi opinión personal, yo pienso que la formación de imágenes no está prohibido para los gentiles, pero no estoy seguro porque todavía soy estudiante en la escuela rabínica, sino que no sé. Pero yo pienso en mi interpretación que no es problemático para los gentiles. En el Antiguo Testamento, tú sabes que en Números 21:8 y en la Carta de los Reyes, Dios manda hacer imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, en Número 21:8 mandó a hacer la serpiente de bronce. Sí, la serpiente de bronce. De los Reyes, igual que el arca del pacto. Va a hacer también, exacto. Entonces, Dios no prohíbe las imágenes, prohíbe la idolatría. Éxodo 24, prohíbe la idolatría. Sí. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, aquí y además de eso, otra razón por la que los judíos no tienen estatuas o imágenes de Dios es que proviene de que cuando Moisés baja con el decálogo y lo destruye por el issue que pasó con el becerro de oro, él vuelve para atrás. Y entonces le pide a Dios que cuando Dios le dice que vuelva para atrás, Moisés le dice que no vuelve para atrás hasta que Dios no le muestre su cara. Y entonces lo que hace Dios es que Dios le dice sus atributos, que él es alto en bondad, compasivo por múltiples generaciones. Y en el concepto judío, lo que nosotros sabemos de Dios o la imagen de Dios es que Dios tiene atributos, no es una imagen. Y por eso es que tampoco no se forman imágenes de Dios. Okay. Hay una pregunta históricamente, querido Joseph, una pregunta para ti, pero esta es de historia. Para ti, ¿la Iglesia Católica la fundó Jesucristo o la fundó Constantino? Aquí te la hicieron aquí. Bueno, el nombre católico no viene a existir hasta el año 300, pero definitivamente el movimiento cristiano quien lo inició fue Jesús. Pero Jesús, hay que tener una cosa en mente bien clara. Jesús originalmente era un judío, él nació judío, él vivió judío, él murió judío. Y no fue que el movimiento cristiano iba a ser una iglesia aparte porque era parte del judaísmo. Pero definitivamente él fue el fundador de la secta judía católica, un cristiano, o sea, del camino. Pero definitivamente él fue el fundador de este movimiento. Y definitivamente después de la destrucción del templo, antes de la destrucción del templo, yo llamaría a la secta del camino. Después de la destrucción del templo, yo llamaría el catolicismo porque era, bueno, cristianismo, pero catolicismo porque se convirtió en el cristianismo universal que llegó a ser la religión del imperio. Gracias. Hay muchas preguntas, pero padre, ¿usted tiene otra pregunta o hacemos las del público? Sí, yo tengo otra pregunta. Pobrecito Joseph. Bueno, a ver, en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay códices, por ejemplo, en la Torá, del ofrecer machos cabríos, terneros cebados, cuando se van a confesar los pecados que ofrecen pues animales y todo eso, el Yom Kippur y la Pascua. ¿Ustedes todavía hacen esos ofrecimientos de animales? No. ¿O se puede ver en Cristo el Cordero que se ofrece? ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? El sistema de sacrificio fue completamente eliminado. El sacrificio ahora es aspecto de bondad y actos de generosidad hacia los otros seres humanos, que es el equivalente a un sacrificio. Ya los sacrificios ya no existen. Y, por ejemplo, ¿usted qué piensa del sacrificio de la Eucaristía que decimos es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Será que podemos ver en Cristo el Cordero que se ofrece para expiar de todos los pecados a la humanidad? ¿Qué piensa usted de Yo, la Eucaristía? la Eucaristía para mí es una imagen de la Pascua judía, porque en realidad la historia de Jesús, si lo analiza, básicamente es volver a contar la historia de Moisés y del Éxodo. Ejemplo, cuando Jesús nace, lo llevan a Egipto, igual que Moisés tuvo que ser llevado a Egipto. Jesús dio 5 sermones, de la misma manera que hay 5 libros de Moisés. Jesús, hizo 10 milagros, de la misma manera que Moisés hizo 10 milagros en Egipto. El primer milagro que hizo Jesús fue que convirtió agua en vino, de la misma manera que el primer milagro que hizo Moisés, que convirtió agua en sangre. Y entonces la 10ª plaga o el 10º milagro, que fue es la salvación de la Pascua, que es la salvación de los judíos, fue a través de la sangre del Cordero, y que protegió al pueblo judío del ángel de la muerte, que se puede interpretar que es la sangre del Cordero como la sangre de la Pascua, y el ángel de la muerte se puede ver que está cubriendo al pueblo de los pecados, o sea, que el ángel de la muerte, que no toma en cuenta los pecados de la persona. Y de hecho, otra cosa también que se puede decir también de la historia de redecir la historia del Éxodo, el cruce del mar es una muerte, y levantarse de la muerte cuando cruzaron el mar, la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces Pentecostés, que fue cuando Dios le dio la Torá al pueblo judío, que en este caso es la revelación de Dios en que desciende, y las personas que estaban congregadas hablaron en lenguas, que interesantemente en la tradición judía se dice que Dios habló en 70 idiomas para hablar todos los lenguajes de los seres humanos, que es una repetición de lo que pasó en el monte Sinaí. Joseph, Leonardo hizo una pregunta muy buena, me gustaría hacértela. Dice, pregúntale si en este momento estuvieran juzgando a Jesús, ¿él estaría de acuerdo que lo mataran porque no reconocen al Mesías? Definitivamente que no. Y de hecho hay un gran dilema con la historia de Barrabás y Jesús. Porque primeramente Poncio Pilato se presenta como si fuera una persona que fuera subyugada, que no era, o sea, que se dejó llevar por lo que quería el pueblo. En los escritos históricos, Poncio Pilato se presenta como un tirano, y que él crucificaba a tanta gente y fue tan sanguinario que el Imperio Romano lo sacó de Judea. Segundo caso interesante es que Jesús va ante, la historia cuenta que Jesús va ante Poncio Pilato, y entonces traen a un criminal que se llama Barrabás. Y yo estaba hablando con un amigo mío que me pidió de favor que yo chequeara en el Nuevo Testamento en arameo. Y lo que me llamó la atención es que primeramente Barrabás no es un nombre, es un título en arameo. Por ejemplo, el nombre que aparece es Bar Abba, como decir Bar Mitzvah. Bar Abba significa hijo del Padre o hijo de Dios. Y entonces cuando buscas en el arameo, el nombre que aparece es Yeshua Bar Abba, que significa Jesús hijo de Dios o Jesús hijo del Padre. Y entonces una posible explicación de por qué esta narrativa está en la historia, porque en el Antiguo Testamento está el chivo expiatorio, que uno era sacrificado y el otro se lanzaba hacia el desierto. Y entonces aquí tú tienes a dos personas que son los chivos expiatorios o los chivos, y entonces el que es condenado para matar es el Jesús pacífico, y el Jesús que es el guerrero, el que es el campeón, ese es el que es liberado.
Que podríamos tener una conversación teológica bastante larga porque tiene Sí, muchas sí. implicaciones. Ya nada más hacemos unas dos preguntitas. Bueno, aquí no recuerdo quién te preguntó qué pasaría si se construye el templo otra vez. Muy buena pregunta. Realmente yo no sé, porque en la comunidad judía hay muchas opiniones. Hay grupos de judíos que quieren que se construya un tercer templo y quieren que se restablezcan los sacrificios. En el caso mío personal, y yo conozco muchos judíos que comparten este pensamiento, que lo mejor que pasó para el judaísmo fue la destrucción del segundo templo. Y yo personalmente, yo no quisiera que hubiese un tercer templo porque por la corrupción que ocurrió con el segundo templo. Pero ahora viene la era mesiánica, puede que se reconstruya el tercer templo, pero yo no veo la necesidad de restablecer el sistema de sacrificios, por ejemplo. Porque Okay. si es la era mesiánica, que ya no va a haber pecado, que va a ser un mundo perfecto, entonces ¿para qué llevar a cabo los sacrificios? Jorge Puerta, ya respondí esa pregunta, mijo. Padre, perdón, me agarró la tos. Padre, ¿tiene otra pregunta? Porque aquí me preguntan que si sabes qué pasó con el arca de la alianza. La única contestación que puedo dar es la siguiente. Se perdió. Puede que la hayan recuperado, puede que esté en un museo escondido, como en la película de Los Cazadores del Arca con Indiana Jones, pero realmente no sé qué pasó con el arca. Ok. En el En libro de la sinagoga. Macabeos creo que hay una respuesta sobre el arca, creo que dice que la escondieron Sí. cuando, eso está como en el libro de los Macabeos, no recuerdo, hay que buscarlo. Bueno, una cosa respecto la pregunta que hicieron sobre la reconstrucción del tercer templo. Es cierto que donde estaba el segundo templo hay una mezquita de los Sí, tengo entendido islámicos, que sí. que supondría una guerra hacer el tercer templo donde está la mezquita, ¿cierto? Porque los musulmanes usurparon ese lugar. Y ¿Sí por es eso es que cierto eso? yo veo muy difícil que ya, por lo menos en mi vida, yo no veo que se vaya a construir un tercer templo. Si acaso cuando venga el Mesías, podría ocurrir que se reconstruya un templo, pero no sé cómo va a ocurrir. Joseph, en tu organización, no sé cómo decirle, a donde tú te congregas, ¿todavía ustedes circuncidan a los niños? Sí, todavía eso sigue siendo una práctica judía que los niños tienen que ser circuncidados al octavo día. Para Eso se pertenecer llama al el pueblo Berit Milá, de que ¿cómo es se llama? Berit Milá. Joseph, en la sinagoga a la que tú asistes, ¿ustedes tienen algunas imágenes? ¿Tienen No, imágenes? no hay imágenes. No hay ninguna. Si acaso hay Listo. sinagogas que tienen vidrio, que recuentan la historia de Moisés, pero son Entonces adornos sí tienen decorativos. Es algún. lo más cercano que yo me recuerdo de una sinagoga, no sé dónde, no me acuerdo dónde, pero esta sinagoga, cuando yo vi esto, me recordó en cierto sentido como el uso de la imagen de la Iglesia Católica, pero es más por razón histórica, decorativa, de recordar la historia y la narrativa. Ok, Pero no bueno, está en el padre. área de la misma, de donde está el altar de adoración. Bueno, En pues no el sé, segundo padre. libro de Macabeos 2:5 es donde dice que Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, y después los acompañantes volvieron a buscarla y no la encontraron. Bueno, esa es una respuesta pues que nos da el segundo libro de Macabeos sobre sobre el arca de la alianza. Sí. Puede que Bueno, otra reaparezca, quién sabe. pregunta, si
Si en el año 70 fue destruido prácticamente el judaísmo, o sea, no se puede llegar a creer que lo que hicieron en el sínodo de Jamnia, bueno, como sea la reunión de Jamnia, usaron tal vez la Septuaginta cuando el mismo Tito, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó absolutamente todo. No se puede llegar a pensar o creer que en Jamnia tuvieron en sus manos algún texto griego de la Septuaginta. Yo pienso que cuando tenía la academia rabínica, posiblemente ellos tuvieron acceso a la Septuaginta porque estaba escrito en papel que se podía conseguir. Pero ahora, tal vez lo usaban para estudio, pero como libro sagrado no fue canonizado de nuevo porque no estaba en lenguaje semítico. No, bueno. Pero de que tenían acceso a la Septuaginta, podían haberla tenido Septuaginta porque los judíos de Alejandría, que en Egipto, esa era la Biblia que ellos usaban. Bueno, aquí hay dos preguntas que me parecen interesantes y déjenme le digo a unos que ya ha respondido algunas preguntas, hermanos. Pero mira, esta pregunta te hacen, ¿cuántas vertientes del judaísmo hay actualmente? Ok, depende la pregunta y vamos a empezar primeramente. Primeramente tú tienes la vertiente del judaísmo de acuerdo a la tradición local que tiene, o sea, de la comunidad. Tú tienes la comunidad étnica Ashkenazi, que es la de Europa, Sefardí, que es la mediterránea, española, y diría también hasta cierto sentido el Medio Oriente. Tiene la Mizrahi, que es egipcia, también Medio Oriente. Tiene la de Yemen, que son los yemenitas, que provienen de Yemen. Entonces está la segunda parte, que fue la separación cuando ocurrió la emancipación de los judíos en el siglo XIX en Alemania. Que entonces los judíos que aceptaron integrarse con la comunidad fueron los reformistas. Los que estaban en contra de integrarse con la comunidad en general, lo llamaron de un término despectivo los reformistas a este grupo ortodoxo, que ellos adoptaron el título de ortodoxo. Están los conservadores, que los conservadores, ellos, el punto de vista es que no es abandonar las estipulaciones de vida judía, pero realmente que hay que reconocerla y aceptarla, pero que hay que también aceptar que vivimos en un mundo moderno y que tenemos que con el tiempo modificarla. Que en realidad no, la diferencia no es por teología, la diferencia es de observación de las leyes judías. Que en el caso del ortodoxo, ellos tienen una verja así de estrecha, los conservadores la tienen más abierta y los reformistas son completamente abiertas. Entonces, de esa rama también ha surgido el judaísmo reconstruccionista, que eso es del siglo XX, con Mardoqueo Kaplan, o Mardokai Kaplan, que salió del movimiento conservador, y está el movimiento Renewal, de renovación, que este es un movimiento también que es bien de experiencia, que es más emotivo, que más que intelectual. O sea, que esas son las vertientes principales del judaísmo. ¿Cómo es el culto? Dicen aquí, ¿cómo es un culto de ellos? El culto de nosotros incluye vamos a poner el servicio de Shabbat, del sábado por la noche, es que se hacen oraciones del libro del Sidur, que incluye salmos. Lo que se añadió, que es de la tradición protestante realmente, es que el rabino da una palabra de la Torah y entonces se concluye el servicio tomando una copa de vino, el pan también se comparte y se hacen las oraciones finales y se concluye el servicio. En el de la mañana es las oraciones, se saca el libro de la Torah, se lee la Torah, se lee la Haftorah, que es que van con la porción de la Torah, que es el libro de los profetas,
Entonces se hacen las oraciones de conclusión y se acaba el servicio. E interesantemente, este era el servicio de la sinagoga del segundo templo, en que cuando Jesús está en la sinagoga, él se levanta como rabino y él lee el libro de los profetas, en que él dice que se cumplió esta porción de los profetas. Bueno, es que hacen muchas preguntas. Dice aquí, ¿quién es el ángel de Yahvé para ellos? O de Adonai, como le dicen ustedes, ¿no? Ya que es el único ángel que recibe adoración. Es respeto, porque era como decir que representaba la autoridad del Señor. Pero sería yo, por ejemplo, lo más que yo puedo pensar así de momento es el ángel que dirigió a los hebreos durante los 40 años del Éxodo. Y ese ángel era como si tuviese la presencia del Señor. Sí. Pedro Tobías, esa respuesta fue la primera que le hicimos, mijo. De hecho, en su origen de este en vivo, habló de eso del diezmo. No, dice que ya no está. De hecho, me gustó mucho la frase, yo le hubiera puesto así, ¿no? Para los judíos, el cobrar el diezmo, como lo hacen los evangélicos, es un chantaje espiritual. Un chantaje espiritual. Bueno. Para mí es un chantaje espiritual. Sí, también para nosotros. Bueno, padre, algo algo que quiera agregar para irnos. Bueno, ahí va a ver. Yo pues cuando terminé teología en el seminario hice una monografía sobre la Eucaristía y Pascua judía. Y yo había obtenido una información sobre un documento que se llama el Seder, que contiene, creo, los pasos. Dentro del Seder están los pasos para celebrar la Pascua judía. Entonces, eran 5 copas y los panes ácimos. Y que cuando Jesús iba en la segunda, tercera copa, que era la copa de la redención, salió por el torrente Cedrón y no culminó la Pascua judía porque faltaba la cuarta y la quinta copa. ¿Usted tiene alguna información sobre eso que hizo Jesús? Porque pues usted habla de Jesús como rabino y todo eso debe ser pues para ti una referencia. Entonces, ¿tiene alguna información sobre lo que hizo Jesús en la Pascua judía? Así como lo estoy afirmando. No, me interesaría leer su tesis. Sería bien interesante leerla. Me tocaría ir al seminario a buscarla. Sí, claro. Pero interesante porque es que la cena de Pascua después de la destrucción del templo tuvo muchos cambios y se hacía en el hogar. Pero si nota la Pascua como la presenta la cena de Jesús, tiene un rabino dirigiéndola. O sea, que tenía un líder dirigiendo la cena. Que no me sorprendería. Otra preguntita. Tranquilo. De hecho, hay un libro que le va a interesar que se llama Meet the Rabbis, que es hecho por un teólogo cristiano conociendo a los rabinos, que hace un paralelo entre la enseñanza rabínica y la enseñanza de Jesús y presenta cuán similares son en que las dos están de acuerdo. Otra preguntita. ¿Ustedes siguen la inspiración bíblica de la Biblia hebrea a partir del sínodo de Yamnia? Bueno, yo escuchaba incluso a un católico y a unos protestantes reformados que decían que el sínodo de Yamnia no es histórico, y usted hace un momento dice que sí es histórico. Y sí, que... bueno, entonces sí es histórico. Entonces, si los judíos siguen... Señor. Sí, porque el personaje principal de Jamnia es Yohanan Ben Zaki, el rabino Yohanan Ben Zaki, que de hecho yo leí de él y está bien documentado en el Talmud, y yo creo que también está documentado en los libros de Flavio Josefo. No estoy seguro, pero yo creo que sí, que habla de Yohanan Ben Zaki. Exacto. Entonces, si los judíos siguen el sínodo de Yamnia, bueno, como sea la reunión de Yamnia para definir la inspiración, haciendo la comparación, los cristianos deben seguir. Bueno, está el sínodo de Roma, de Cartago, de Trento, que fue donde se canonizó la Biblia. Los cristianos debemos seguir ese sínodo de Roma, ¿verdad? Porque ahí es donde están, en este caso,
haciendo como ese parangón de universalidad, de decisión para creer, ¿sí? Esta es la forma Porque que en yo este lo caso, veo. señor, Sí, mi opinión personal es que la iglesia, vamos a poner una iglesia presbiteriana o bautista, ellos tienen sus tradiciones, pero definitivamente tienen que reconocer que el cristianismo se formuló en Roma, que si se dividió y una rama se fue a Constantinopla y la otra se quedó en Roma, pero el cristianismo del mundo occidental se definió en Roma y fue donde se canonizó el Nuevo Testamento. El cielo no se puede tapar con la mano. Si no hubiese muchas sido gracias. por la canonización de Roma del Nuevo Testamento y de la Biblia protestante no existiría. Eso es historia. No lo podemos cambiar. No. Hermanos, hay unas preguntas que ustedes hacen, pero ya las respondió, por eso no las pongo aquí. Juan Rocha pregunta si para ti, Joseph, las imágenes representativas de Da Vinci, Miguel Ángel u otros artistas, ¿para ti son ídolos? Definitivamente que no, son obras de arte. Es una representación de cómo Da Vinci o Miguel Ángel visualizaban los personajes bíblicos y la imagen que él tenía de Dios. Bueno, Otra preguntita, ya la última. No, La última adelante, mía. padre. Adelante. A ver, el Hades o el Sheol, bueno, el Hades es en griego, ¿cierto? Sheol es en arameo. Cuando, no sé usted qué intuición tenga, a modo de su opinión, cuando dice en la Biblia cristiana, en 1 Pedro 3:19, que Jesús desciende a los infiernos o al Hades. ¿Usted cómo ve ese texto? Bueno, allá estaban quienes, los difuntos. Los difuntos, yo lo que conozco es bajo, o sea, la forma que yo lo veo bajo el seno de Abraham, que es el Sheol. Lo más probable es que él descendió para hablar con ellos, no sé. Porque en realidad yo no conozco del mundo del más allá. Y la Torá, si vamos a los 5 libros de Moisés, que es el pilar del judaísmo, los 5 libros de Moisés no habla casi nada de la vida del más allá. Yo me imagino, pienso yo, que como el pueblo judío estuvieron en Egipto y el enfoque del pueblo egipcio era la vida después de la muerte, que ellos se enfocaron por el trauma de Egipto, se enfocaron más en la vida terrenal. No sé. Joseph, Gracias. aquí hay un chico, Juan Maldonado, que pregunta que qué opinas, qué piensas de esos protestantes que se creen judíos. Básicamente yo pienso que son personas que están buscando una identidad, que tienen una crisis de identidad y toman y yo no diría protestante, la mayoría de ellos son carismáticos, que están tratando de buscar una forma de validar su fe y su práctica. Bueno, tú sí crees que Jesucristo existió y Pablo y todos los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque no crees. Okay. Jesús existió porque está documentado. Según la Biblia, según la historia, según el Nuevo Testamento, María Santísima para ti, ¿tuvo más hijos? No sé, porque en los escritos rabínicos no hablan de María. Ahora, en los libros del Nuevo Testamento está abierta interpretación que se puede interpretar que ella tuvo hijos, pero realmente yo no he estudiado el tema de María, si te soy honesto, sino que no sé. Okay. Muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, preguntan ¿a quién se refiere el varón de Dolores de Isaías 53? Tendría que buscarlo porque realmente del tope de la cabeza mía no me acuerdo. Ok. Cristiano católico evangélico. Yo tengo una última. Sí, padre, sí. No, adelante, padre. Bueno, en la Biblia nuestra, en el Antiguo Testamento, para nosotros es Antiguo Testamento, en Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Esa es una parte. La otra parte es, él te herirá la cabeza, mientras tú intentes morderle el calcañar. Esa mujer de Génesis 3:15, que es en nosotros en el Antiguo Testamento, ¿ustedes qué teología tienen sobre esa mujer? ¿Cuál es esa mujer? Ok, la historia de la creación.
o sea, lo que llaman ustedes, el tercer capítulo que llaman la caída. En el judaísmo, voy a buscar aquí, porque buscan una interpretación aquí, me disculpan. Y de ahí entonces yo voy a leer de un comentario que tiene aquí, que este es el comentario de esa historia de la caída, de ver si lo tengo aquí. Sócrates, Ok, lo vale. Sí. Esa pregunta ya la respondió, mijo. Dice que no. Sí oran, pero oran por los familiares difuntos. El Kadish. Adelante. Ok. La historia de Adán y Eva desobedeciendo el comando de Dios en el jardín del Edén es extraña e ilusiva. Si ellos conseguían el conocimiento del bien y el mal por comer el árbol prohibido, esto significa que ellos no sabían la maldad antes de esto. Y si es así, ¿cómo es que ellos podían ser responsabilizados por hacer la maldad? Más aún, nosotros notamos que en esta parte, en una parte de la Biblia hebrea, su acto está caracterizado como pecado, ni tampoco como el pecado original. Hay indicación que esto representa una ruptura permanente de la divinidad humana y la relación humana. Dios saca a Adán y Eva de el Edén, el cual se puede ver como un castigo, pero también se puede ver como doloroso pero necesario, una graduación de la inocencia de la niñez a el mundo problemático en que nosotros vivimos, en que tomamos la responsabilidad como adultos y como Dios le hace vestimenta para que se protejan contra los rigores del mundo de afuera del jardín. Parece claro que Dios no está con coraje en nuestros ancestores primero. La historia de la serpiente y de Adán y Eva, muchas personas piensan que fue altamente influenciada por la historia babilónica, en que incluye el hombre, la mujer y la serpiente, y una serpiente que coge una fruta y actualmente se la come. Y en este caso está el hombre y la mujer en que ellos están en la era de la inocencia. Y esta es una explicación de cuando nosotros llegamos a la adultez, la concientización, en que nosotros entendemos que la fragilidad de la vida humana, la serpiente se descarta. La mujer con la concientización es que ella va a tener hijos y es un proceso doloroso tener hijos y criarlo. Y en el caso del hombre, que el hombre va a tener que trabajar para sustentarse y enfrentarse al concepto de la muerte. Esta es una interpretación, la interpretación judía de la historia, y el concepto del pecado original no existe, sino que la parte de la serpiente y la enemistad con la mujer, yo tendría que buscarlo, porque en realidad yo no sé, tendría que estudiarlo para llegar a una conclusión para qué es lo que significa. Pero interesantemente, yo estaba hablando con un amigo mío que era el pastor Percy, y yo estaba comentando que si notan las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo son dos teologías diferentes, tienen enseñanzas diferentes. Y él me pidió que le diera un ejemplo, y el pecado que yo le di fue que en la historia, o sea, la narrativa de Pablo habla de la caída del hombre y del el Adán y el nuevo Adán. En la narrativa de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, él nunca habla de un pecado original ni tampoco habla de Adán. No es que esté diciendo que esté en contra de la teología del nuevo Adán y cosas así, es simplemente comparando las teologías. Y además que Jesús estaba con una audiencia judía. Pablo era presentando el evangelio para una audiencia gentil, que lo pudieran entender. Bueno, aquí hay preguntas, David, esa pregunta ya la respondió. Ya respondió pues muchas preguntas que aquí están haciendo. Bueno, aquí hacen otra pregunta, pero aquí también hicieron una muy buena. O sea, si para Yo pienso ustedes que le hagan la última porque yo sé que sí. está como... O sea, si para ustedes Jesucristo no es el Mesías, aquí preguntaron, ¿cómo esperas al Mesías? Realmente
como yo dije, la parte más primordial para el Mesías es que sea un maestro. Por eso es que yo dije que Jesús, si notan en el Nuevo Testamento, los discípulos y el título más importante que Jesús tiene es maestro. De nuevo, era una audiencia judía. E interesantemente, otra cosa interesante también, que es una tragedia del cristianismo, que mucha gente ven como término despectivo decir fariseo. Y realmente en los diferentes movimientos que habían en el segundo templo, los buenos eran los fariseos. Los fariseos eran como escribieron un libro del judaísmo, fue una revolución escondida en que eran hombres del pueblo, que eran maestros que enseñaban las enseñanzas de la Biblia, y eran cleros que ellos vivían y sufrían con el pueblo. Y Jesús mismo era un fariseo. Y hay muchas personas y teólogos que están de acuerdo con esta aseveración que Jesús era un fariseo, que eso sería el tema, otro tema, pero Jesús iba a la sinagoga, Jesús leyó los profetas, y cuando Jesús murió, a él lo enterraron en la tumba de un fariseo, y solamente se enterraban fariseos con fariseos y saduceos con saduceos, o celotes con celotes. Eso sería otro tema para hablar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Joseph, te voy a hacer bueno, aquí te preguntan que si ellos practican el bautismo de Yohanan. Pues ustedes no practican el bautismo, ¿no? O sea, yo creo que ustedes en lugar del bautismo... El bautismo se hace, eso se hace en la mikvah, claro que se hace hasta el día de hoy. Pero el bautismo de Yohanan, yo no sé qué. Yo sé que antes se hacía un bautismo antes del alta... de altas festividades. Esto es lo que voy a decir de Jesús, que no lo ofreció porque él mismo lo llamaba hipócrita. Es que era una tradición judía que los judíos se criticaban ellos mismos fuertemente. Pero también Jesús dijo en el Nuevo Testamento: sigan la enseñanza y la práctica de los fariseos y los escribas. Y los escribas eran fariseos. Bueno, Joseph, esta es una pregunta mía. ¿Tú crees que podría visitarme aquí a mi canal, tu líder? ¿Cómo dices que se llaman? Rabinos. ¿Tú crees? Lo que pasa es que no hay problema. Yo creo que sí puedo conseguirlo. Lo que pasa es que todo lo que yo conozco hablan inglés. Uy. No, pues yo creo que... Te lo voy a dar un ejemplo. En toda el área que yo vivo, yo soy el único... Vamos a poner... Bueno, yo soy estudiante rabínico, pero vamos a poner así en el rabinato que yo conozca. Yo soy el único que habla español. Tendríamos que traer, no, pues tú mismo, ¿no? O sea, tú tendrías que estarme traduciendo, ¿no? Con el maestro. Sí, de intérprete. ¿Cómo, padre? Sí, como intérprete. Bueno, no, pues muchísimas gracias, de veras, Joseph, estoy muy agradecida por haber aceptado venir a mi canal. Tuvimos bastante gente, llegamos a más de 140, gracias a Dios. Pues una muy buena enseñanza, hermanos. Les pido, por favor, que den like para que YouTube recomiende este video para futuro, ¿no? Padrecito, ¿algo que quiera agregar? No, pues después yo me gustaría hacerle la invitación a Joseph a mi canal. Yo pues en todo diciembre y en este enero no hemos hecho así, pues no lo hemos movido pues por tanta labor pastoral. Esperamos pues hacerlo y no, pues agradecerle mucha información. Esto es un diálogo pues constructivo, ¿verdad? Entonces esperamos que... Lo bueno es que no nos cobra diezmo. Eso es lo bueno. Exacto. No, pues muchísimas gracias. Y aquí estamos, aquí estoy en el lecho de mi habitación ya pues tratando de superar. Hoy me hicieron la prueba de coronavirus, salió pues positiva, pero pues ahí me he estado cuidando muy bien y ahí vamos mejorando. Esperamos ya salir liberados con la gracia de Dios. Y pues animar a los que están enfermos para que no pierdan la esperanza. Yo sé voy a estar orando por usted, padre, y que, como decimos en el pueblo judío, que tenga refúa shleimá, que refúa significa sanación, shleimá significa
que completo, como decir shalom, que viene shalom, pero que tenga sanidad, que usted vuelva a estar completamente íntegro. Muchas gracias. Gracias, Y a Joseph. Betty también, Bueno, y a todos, muchas gracias. bueno, Padre, pues nos podría dar la bendición a todos los que estamos aquí y también a Joseph, te quiero agradecer por el respeto que le tienes a nuestro padre Carlos Mojica. Me gusta mucho tu forma de ser, tu respeto sobre todo, que no eres un judío radical, ¿verdad? Que nos habla con odio, o sea, te respetas al padre. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Y padre, pues, mañana domingo hay debate en el canal de José Garro con Cristiano Evangélico y pues yo lo voy a moderar. Van a debatir sobre el bautismo, creo que sí. Bueno, padre, denos su bendición. Sergio Cobian, esa pregunta ya la respondió, mijo. Jorge Huerta, no le puedo preguntar por sabiduría porque él no acepta el libro de sabiduría como inspirado, ¿verdad? Como tal. También ya respondió esa pregunta. Bueno, padrecito, denos su bendición. Bueno, que el Señor los bendiga y vamos a decir la oración de número 624. Bueno, en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, yo creo que ya se la conoce, dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a nuestra Madre Santísima, la Madre de Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, María, ruega Madre por de Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros ahora y en la pecadores, hora de nuestra muerte. ahora en la hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Y por los siempre siglos de por los los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Mira lo que Gracias, dice nuestra Joseph. Biblia. En Éxodo 33:15 le dice Moisés a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. También, Joseph, que Adonai te bendiga. Muchas gracias y Jehová amén. no. Jehová no, Adonai. No, Adonai. Vámonos. Bueno, feliz noche para todos.